Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar la mesa número 11 del Congreso, titulada Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales, iniciativas para acometer la reducción de accidentes. Me toca moderar esta mesa porque los dos presidentes de la Comisión de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales son ponentes de la mesa. Entonces me han cedido a mí los trastos de matar en esta moderación. Antes de empezar, me han dicho que es importantísimo en esta mesa que no hay micrófono de ambiente, que las preguntas que hagáis las hagáis por escrito. Todos tendréis papeles de estos y si no me imagino que las azafatas tendrán papeles para daros para que hagáis las preguntas. Tenemos 4 ponentes. El primero es Francisco Javier Páez, que va a hablar sobre la ingeniería industrial aplicada al mundo de la seguridad del automóvil. Es su director de calidad, información y difusión del INSIA. Es, lógicamente, ingeniero industrial y doctor en ingeniería industrial. También trabaja en la Universidad Politécnica de Madrid como profesor titular de la universidad y ha trabajado en investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico en profundidad, segura activa y pasiva de vehículos. Yo creo que para que no os olvidéis de lo que es cada uno, mejor en cada ponencia hago la presentación del ponente. Entonces, como tampoco tenemos una pantalla para ver nosotros lo que explican, nos sentamos allí y, Javier, cuando quieras. Buenos días a todos. Brevemente, en primer lugar me gustaría agradecer a la organización del Congreso por esta posibilidad y esta invitación a un evento tan interesante y sobre todo el interés de este evento y esta casa, puesto que, como ya me ha presentado el moderador, yo soy profesor de esta escuela, antiguo alumno de esta escuela, con lo cual pues esto es un entorno especialmente agradable para mí. A mí me ha tocado, por mi actividad, hablar de la ingeniería industrial aplicada al mundo de la seguridad del automóvil. Esto me gustaría presentarlo más bien como una pregunta que intentaré resolver al final y, sobre todo, cuál es la visión que desde nuestro ámbito de formación vemos en la ingeniería industrial dentro de este mundo que es específicamente la seguridad del automóvil. Voy a dar brevemente algunos datos de seguridad para enfocar o enmarcar este tema. En primer lugar, pues indicar que cuando hablamos de seguridad en general del automóvil y más concretamente seguridad vial, lo que estamos hablando es sobre todo vamos a hablar de todos aquellos medios, herramientas a nuestra disposición para prevenir los accidentes y prevenir las lesiones. Es decir, prevenir por un lado que se eviten que se produzcan los accidentes y por otro lado que las lesiones, una vez que se han producido los accidentes, pues se produzcan. En cuanto a en qué punto estamos ahora mismo, pues también por manejar algunos datos de la OMS generales, estamos ahora mismo a nivel mundial en unos 3.000 fallecidos al día. Indicar que fundamentalmente estos fallecidos están localizados sobre todo el 85% en países de ingresos bajos o medios, que en las 2 décadas comprendidas desde el comienzo de siglo, pues está previsto que se produzca una reducción general del 30% de fallecidos, pero que obviamente esta reducción estará especialmente concentrada en los países de ingresos más altos, mientras que se prevé que, sobre todo por los crecimientos de movilidad, este tipo de los fallecidos por accidentes de tráfico realmente crezcan en países de ingresos medios y bajos. Simplemente dar un dato general, indicar que en el año 1990, lo que eran, digamos, dentro de los datos mundiales de morbilidad, las lesiones, la morbilidad asociada a traumatismos por accidentes de tráfico estaba en el 9º puesto y se prevé que para el año 2020 esté ubicado en la 3ª posición. O sea, como datos de la importancia que sigue teniendo este aspecto de la seguridad en el tráfico. Y por concluir esta parte introductoria, indicar que entre el año 2001 y 2010, a nivel mundial y sobre todo a nivel europeo, se inició una acción muy específica a través de diferentes, sobre todo el libro blanco a nivel europeo,
para intentar una reducción drástica de aproximadamente el 50% a nivel europeo de fallecidos en accidentes de tráfico, que en algunos países, como el caso de España, se consiguió, incluso se superó y recibimos un premio por ello. Y en esta década en la que estamos, en el 2011-2020, pues digamos a nivel europeo se está haciendo acciones específicas para sobre todo atacar no solo a la reducción de lesiones mortales, sino también a todo tipo de lesiones de heridas en accidentes de tráfico. Bueno, en cuanto a la concepción de la seguridad vial, indicar, y bueno, antes de nada disculpas porque me está cortando parte de la presentación al cambiar de monitor, indicar que la estrategia a nivel de seguridad vial se concibe en los países más avanzados como un aspecto integral, en el sentido que aquellos países que han conseguido mejores resultados son aquellos que han definido objetivos estratégicos de reducción a corto, medio y largo plazo. Todos los planes estratégicos al final más eficientes se han basado en la concepción del sistema de seguridad como algo integral, y ahora pondré un ejemplo, y los dos ejemplos a nivel europeo más importantes y más eficientes han sido el caso holandés y sobre todo el caso sueco, que viene del siglo pasado, una acción de los años 90, que es lo que definieron como la visión cero. La visión cero lo que hace alusión, y digamos así un poco copiada como estrategia general en todos los países europeos básicamente, consiste en pensar que el accidente de tráfico es inevitable, es decir, tarde o temprano se va a producir un accidente por diferentes causas, pero lo que hay que intentar es que por ningún medio se reducir al máximo o prácticamente a cero cualquier tipo de lesiones que se provocan, lesiones mortales en esos accidentes. Los tres puntos fundamentales en los que incide la seguridad como concepto integral los tenemos ahí. Por un lado es a nivel de conductor a través de la educación como herramienta preventiva. En un segundo lugar el diseño de vehículos, que es en el que vamos a centrar la presentación. ¿Quiere abrir la pantalla? Si no... Es configuración del portátil. ¿Del portátil? Sí, si me disculpan, un minutito. Que es de la configuración, vale. No se lee. De la resolución, ¿no? Sí, baja un poquito. Opciones gráficas, ¿no? No, abajo. Las resoluciones gráficas. Para que se me encuadre dentro. Vale, ¿dónde lo pongo? Pues ahí bajarlo un poco más. ¿Lo bajo un poquito? Sí. Eso va a ser mucho. Mucho bajar, ¿no? Pues es que solo tiene dos. Al conectar solo tiene dos. Ah, pues entonces no vamos a Nada, hacer ¿no? nada. No sé si a quitarle... No, no se puede entonces. Pues nada. Me intentaré apañar, gracias. Disculpen que no se puede resolver. Bueno, como les decía, en esta concepción integral de la seguridad, los tres puntos fundamentales que intervienen son, por una parte, el conductor y con todo lo que tiene que ver con la educación, toda la tecnología aplicada a los vehículos, al diseño de vehículos, y los aspectos que tienen que ver con el diseño de la infraestructura. En esta presentación me voy a centrar, y sobre todo en el papel que tendría las enseñanzas de ingeniería industrial desde el punto de vista de las tecnologías y el diseño tecnológico de los vehículos. Tengamos en cuenta que los fabricantes, cuando consideran o conciben un sistema de seguridad en general, toman como premisas fundamentales la premisa fundamental: el conductor se va a equivocar, es decir, tarde o temprano en diferentes situaciones se va a equivocar, por tanto hay que hacer algo para vigilar y ayudar al conductor de alguna manera. También el fabricante de vehículos parte de la base de que la infraestructura tiene defectos, tiene puntos o mal señalizados o que se han deteriorado, etcétera. Por tanto, también hay que informar al conductor de esos eventos, es decir, tenemos que comunicar al vehículo con la infraestructura. Como les decía, tarde o temprano se va a producir el accidente. Es inevitable que con la elevada movilidad que tenemos actualmente no se produzcan accidentes, por tanto el accidente se va a producir, y en el caso de que produzca tenemos que proteger al máximo al ocupante implicado. Y como una cuarta pata de todo este entramado, el accidente ocurre, todo se desarrolla y además es muy importante, sobre todo lo que se conoce como la hora de oro, que es actuar rápidamente con los servicios de emergencia para que actúen lo más rápidamente posible y lleguen al lugar del accidente dentro, digamos, de ese tramo que se conoce como un poco el tramo fundamental, que es la hora
qué acontece tras la ocurrencia del accidente. Por tanto, también el vehículo tiene que estar preparado para informar lo más rápidamente posible a los servicios de emergencia. Esto es lo que les muestro en las fases de desarrollo de un accidente. Cuando se conciben los sistemas de vehículos se habla actualmente de 3 fases: la seguridad primaria, o lo que se conocía tradicionalmente como seguridad activa, que incluye todo el proceso previo a la ocurrencia de la colisión, desde la conducción normal hasta que aparecen situaciones de peligro que no tienen por qué acabar en la ocurrencia de un accidente y hasta que la colisión es inevitable. Una vez que se produce la colisión, aparece todo lo que tiene que ver en torno a lo que es la seguridad secundaria, o como tradicionalmente se llamaba seguridad pasiva, que tiene que ver con todo lo que ocurre durante el desarrollo de la colisión, y se concibe una tercera fase, que es lo que está ahí cortado, que es seguridad terciaria, que es todo lo que tiene que ver con la comunicación con los servicios de emergencia. Bueno, en la actualidad, en el punto en el que se encuentran los fabricantes, desde el punto de vista tecnológico, es no aislar estas 3 etapas del desarrollo del accidente, sino trabajar en el desarrollo de sistemas que fundamentalmente comuniquen los sistemas de seguridad primaria o preventiva con los sistemas de seguridad secundaria, es decir, cuando se ha producido el accidente. Es decir, que pongan alerta a todo el sistema del vehículo. La electrónica actual, la tecnología permite que todo esté comunicado, con lo cual podemos, digamos, el vehículo tiene información de todo lo que está ocurriendo antes para preparar a lo que viene después. Bueno, esto pretende ser, a propósito, una tabla en la que no se ve nada, aparte que esté cortada, y es porque simplemente es para indicar que en las distintas fases, como tienen aquí en la columna de la izquierda, en las distintas fases del accidente se han ido desarrollando en las últimas décadas una cantidad tremenda de sistemas. Bueno, hay un montón de siglas que además dependen de los fabricantes, algunas las reconocerán, otras no, porque esto es un batiburrillo tremendo: sistemas para ayudar al cambio de carril, sistemas para controlar la velocidad, mantener la velocidad, sistemas de control de sistemas de frenados, control de estabilidad, todo lo que tiene que ver con la fase de desarrollo del accidente, sistemas de airbags, pretensores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay un montón de sistemas de tecnologías que parte de ellas están implementadas en los vehículos, otras están en fase de prototipo y todavía no están suficientemente valoradas. Y desde el punto de vista, digamos, de la actividad en la seguridad del vehículo, además de todo esto, hay que asegurar que esos sistemas sean eficaces. Es decir, en este caso, el ingeniero que habitualmente está involucrado en estas actividades no solo tiene que desarrollar el sistema tecnológicamente y aplicar e integrar las tecnologías, sino que además tiene que preocuparse y de toda la fase de evaluación del sistema, que ahora hablaré un poco de este proceso, en qué consiste. Bueno, voy a mostrarles un poco lo que sería el ciclo completo que ocurre cuando, digamos, un fabricante de componente se plantea el desarrollo de un sistema, el que sea en el vehículo, desde todo lo que es el proceso de toda la información que viene de los accidentes, con todos los escenarios de colisión, vehículo, acción del conductor. Se definen algo que está incorporado que se llaman las funciones de seguridad, que es qué tareas debe cumplir un sistema concreto para una acción concreta. A partir de ahí, el fabricante, con las tecnologías disponibles a su mano, desarrolla un sistema concreto, y una vez que ha desarrollado ese sistema, tiene que asegurar que ese sistema es suficientemente eficaz. ¿Y eso cómo se hace? Y hablaré un poquito de ello rápidamente. Lo puede hacer basándose, una vez más, es un sistema retroalimentado en la investigación de accidentes, o se puede ir por otra vía, que es el ensayo de laboratorio. Todo eso integra el poner un sistema, una tecnología nueva, ponerla en marcha y meterla, digamos, en un vehículo de serie. Voy a poner un ejemplo, que es el que voy a mostrar como ejemplo tecnológico. Imaginemos un sistema que tiene que actuar, pues, en caso de una retención durante la circulación, típico accidente por alcance, el conductor se despista o no. Es decir, vamos a pensar en ese accidente que es relativamente habitual en nuestras carreteras. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, pues puede ser que tengamos una distancia de seguridad insuficiente, puede ser que haya un exceso de velocidad por parte del conductor, una falta de atención y además podemos ver todo agravado por una baja adherencia. Es decir, todo eso son factores que pueden agravar la situación de riesgo. ¿Qué tareas tendría que cumplir el sistema para, digamos, actuar en esas circunstancias? Bueno, tiene que preocuparse de detectar la retención, tiene que actuar de alguna forma sobre el sistema de frenados, que lógicamente es directamente implicado, tiene que informar al conductor, que es importante informar al conductor, puede que incorpore una frenada automática, con lo cual tendría que actuar también la parte de control del sistema, y además, si estamos en un sistema pre-crash, tiene que preocuparse también de comunicarse
con los sistemas de retención que pueden actuar en caso de accidente por si acaso hay accidente. Eso sería, digamos, todas las funciones que a partir de la investigación de accidentes y de lo que ocurre en un accidente se determina. Con eso el fabricante pues plantea, con las tecnologías que tiene a su mano, el desarrollo de un sistema. En este caso os voy a poner un ejemplo de Toyota, este vídeo que tenemos aquí, a ver si lo podemos ver razonablemente bien. Bueno, no está demasiado cortado. Bueno, esto es un ejemplo, es un sistema comercial de Toyota en el que se está trabajando una parte con la detección, con un sistema radar, aparte eso que vemos ahí, bueno, el conductor debería, en principio, con la información que recibe, actuar o no, y actuaría, pondría en marcha todo lo que es el funcionamiento del sistema de frenos. Ahí tenemos el sistema, en principio evitando la colisión. ¿Qué ocurre? Bueno, aquí vemos lo que sería otra visión de la fase. Se detecta con el radar que hay una retención, se empieza a informar al conductor y en este caso el conductor toma la decisión de frenar, con lo cual el propio conductor, con el aviso, en ese caso, ha evitado el accidente. Pero claro, eso puede que ocurra o no, lógicamente. Entonces, este es otro, si el sistema, el conductor, porque estoy despistado, porque estoy medio dormido, por el motivo que sea, no actúa, entonces el sistema, además de la alerta, trabaja pretensando el cinturón de seguridad, es decir, actúa directamente, aplica una lógica de control sobre el sistema de retención para que además ponga el sistema alerta, aunque el sistema pueda tener el vehículo pueda tener un accidente. ¿Qué supone esto? Que en este caso tendríamos un conjunto de tecnologías y un poco resumidas las que tenemos aquí aplicadas. Tenemos tecnologías asociadas a la detección, que en este caso es un sistema radar. Tenemos que medir con distintos sensores toda la parte electrónica de medir las acciones del vehículo y las acciones del conductor. Tenemos que entrar en la parte hidráulica y controlar un sistema hidráulico con suficiente velocidad. Tenemos que llevar algo metido, algún tipo de algoritmo metido dentro de la unidad de control del vehículo para analizar el comportamiento dinámico del vehículo y ver qué es lo que está haciendo el vehículo. Porque el vehículo además, por lo que sea, puede haber agua y puede desestabilizarse y perder el control. Y podemos agravar todavía la situación. Tiene que haber alguien que se ocupe de cómo informamos al conductor. Parece una tontería cuando nosotros llevamos un pitido en el conductor, perdón, en el vehículo, de que está informando de algo, pero eso lleva por detrás todo un proceso de análisis de lo que son un tipo de sistemas, que son sistemas cross interface hombre-máquina, para que esa información sea suficientemente útil y no redunde, digamos, en agravar las condiciones del tráfico. Tenemos que controlar dispositivos pirotécnicos, porque los pretensores llevan sistemas pirotécnicos implementados. En caso de colisión tenemos que llevar algo que modelice lo que va a pasar en la colisión. Alguien se tiene que encargar de calibrar estos sistemas para que los airbags o los pretensores salten cuando tienen que saltar, que el sistema empiece a frenar cuando tiene que frenar. Es decir, alguien tiene que calibrar esto en ensayos. Y además, si este sistema comunica con un 1-2 en seguridad terciaria, además tenemos que de alguna forma meter la telecomunicación para comunicar a un puesto que se va a producir un accidente o que se ha producido realmente un accidente. Es decir, hay un conjunto de tecnologías implementadas. Voy un poco mal de tiempo, ¿no? Bueno, voy fatal. Bueno, voy a avanzar rápidamente y voy a mostrar uno de los ejemplos de validación, sobre todo para mostrar esta fase que también es muy importante. Bueno, esto. ¿Qué ocurre con la parte de validación? Cuando ya el fabricante, teniendo en cuenta todo esto que he comentado, ha tomado la decisión de desarrollar un sistema con aquello que tenía a su mano, integrando, desarrollando nuevos productos e incorporando todas esas tecnologías, además tiene que llevar a la fase de validación. Tiene que llegar y validar este sistema. Una de las metodologías utilizadas, no la más barata, pero sí una de las más frecuentemente utilizadas por los fabricantes, es ensayos en laboratorio. Es decir, definir un ensayo en laboratorio, que tampoco es inmediato, que reproduzca los escenarios que están ocurriendo en la realidad y que pongan a prueba el sistema, para que cuando el fabricante lo saque a la calle no tenga algo que temen mucho los fabricantes, que son los malfuncionamientos. Es decir, imaginaos, por ejemplo, el sistema de Volvo de protección de peatones con frenada automática. Ese sistema lleva como prototipo pues más de una década. ¿Qué ocurre? Que el fabricante ha tenido mucho temor de introducirlo por si acaso falla. Es decir, una mala interpretación de un peatón, imaginaos un perro que se cruza, por deciros algo, y que hace frenar violentamente al vehículo y eso provoca un accidente por alcance. Eso, en caso de juicio, ¿de quién es culpa? Del fabricante que tiene mal calibrado el sistema, es culpa del conductor, es culpa de quién es culpa. Entonces,
Eso, digamos, los fabricantes de automóviles tienen mucho temor a los mal funcionamiento de los sistemas y esta parte de validación es fundamental. Entonces, simplemente por mostrar un ejemplo, el fabricante en este sistema, este es el mismo caso, definiría una serie de escenarios, que en este caso, pues para este sistema que he comentado, pues sería por una parte pues dos vehículos que circulan uno detrás del otro. No necesariamente el sistema va a actuar solo cuando hay una retención. Cuando yo tengo un vehículo al que me acerco con una velocidad más rápida y llego el sistema, también va a actuar. Cuando se produzca una incorporación, también se va a enterar el sistema que va a actuar. Es decir, si yo tengo una incorporación, de repente entra un vehículo a 90 grados, el sistema también va a ver a ese vehículo y también va a trabajar. O cuando está adelantando, es decir, si yo llevo un vehículo y me adelanta por delante, el sistema también se va a enterar y va a actuar. Esas son situaciones reales, escenarios reales, que no necesariamente son los mismos para los que fue pensado el sistema. Y el sistema tiene que estar suficientemente preparado para que no dé malos avisos en esas situaciones. Y por mostrarles un ejemplo, vamos a ver si nos deja esto. Un ejemplo de ensayos. Estos ensayos han sido realizados en unas pistas de ensayos que están ubicadas en Iliada, en Tarragona, que son específicamente desarrolladas para este tipo de, bueno, para todo tipo de ensayos, pero en concreto para este tipo de ensayos. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo un sistema parecido. Este es un sistema de Mercedes, pero muy parecido al funcionamiento del Toyota que les he comentado. Cómo se hace la verificación en pista de pruebas de esa situación. Es decir, se han definido esos escenarios y lo que se hace es reproducir, como ven ahí, con un vehículo y en condiciones de seguridad, distintas situaciones reales que se pueden presentar, y con el vehículo que lleva el sistema implementado está totalmente instrumentado. Pues va a haber una imagen en el interior, incluso prácticamente conducción automática, y lo que se hace es dejar al sistema en condiciones de pista de laboratorio y dejar que actúe. Y se van reproduciendo distintas situaciones. En ese caso es una situación de un adelantamiento. Ahí el sistema también va a actuar, es decir, no va a actuar solo cuando hay una retención. Entonces lo que se hace es validar que no se produce ningún comportamiento anómalo, o aunque se produzca el accidente, que puede que se produzca el accidente, que verdaderamente el sistema es eficaz, es decir, que hemos reducido la velocidad. Y ya casi por acabar, pues también una prueba de lo que sería en intersección. Eso es la misma prueba, pero se le cruza, digamos, al vehículo o se le cruza a peatones. Es decir, los sistemas, cuando se desarrollan y antes de sacarles al mercado, a veces, digamos, el desarrollador confía mucho en el sistema, pero hasta que no se hacen este tipo de pruebas y se definen correctamente, pues el sistema no se saca a la calle. Y ya para concluir, pues voy a concluir fundamentalmente con la respuesta a la pregunta que hacía con el título, y es la cuarta conclusión. Y es que si nos ponemos a pensar todo eso que he mostrado, todas las tecnologías, el trabajo sobre definición de ensayos, sobre investigación de accidentes, todo lo que he intentado mostrarles ahí, la formación de todas las que existen actualmente, que mejor se adapta y más cubre todos los distintos elementos que podríamos ver implicados de una u otra forma en este tipo de actividad, es precisamente la formación de ingeniero industrial. Es decir, hay muchísimos ingenieros industriales, no solo, pero muchísimos ingenieros industriales trabajando en muchas de las fases que les he mostrado, tanto de desarrollo tecnológico como posteriormente de evaluación y validación. Bueno, muchas gracias y perdonad por todo. Muchas gracias, Javier. Aunque te has pasado un poco, no ha sido demasiado. La segunda presentación corre a cargo de don Daniel Sánchez Gallo. Daniel Sánchez Gallo es ingeniero industrial, técnico superior en prevención de riesgos laborales en las 3 especialidades. Tiene también un máster en sistemas de gestión medioambiental, máster de calidad, es coordinador de seguridad y auditor en prevención de riesgos laborales. Lleva 20 años trabajando en ASEPELLO. Además, es presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales del colegio y es el representante de nuestro colegio en la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid. Es máster de nivel superior de Prevención de Riesgos Laborales, profesor en un máster, y ha escrito un par de libros sobre seguridad del trabajo y prevención de riesgos en España.
La ponencia se titula El ingeniero industrial, la figura del ingeniero industrial en la prevención de riesgos laborales. Y adelante, Daniel. Enseñar la importancia que tiene o las capacidades que tienen los ingenieros industriales en todas las ramas de la prevención de riesgos laborales, que a veces no está bien valorado. Desde que el hombre existe se ha ayudado siempre en su evolución de herramientas que han ido evolucionando más complejas, elementos de máquinas, instalaciones, equipos, fábricas, industrias. Desgraciadamente, en esa interactuación con ellas se pueden producir accidentes, y esos accidentes, enfermedades profesionales, trastornos posturales, trastornos mentales, todo eso es lo que conlleva la prevención de riesgos laborales. El ingeniero industrial yo creo que es la pieza clave en el control de toda esta siniestralidad, esta interactuación con todos estos elementos de máquinas, instalaciones, equipos, herramientas, etcétera, porque es el que fundamentalmente ha intervenido en su diseño. Y es que, como se sabe, la etapa de diseño es una de las más importantes a la hora de hacer prevención. Hay 3 fases, como ha explicado Javier Páez. Es una etapa inicial antes del accidente, otra cuando se produce el accidente y otra posterior al accidente. Entonces, actuar sobre la etapa cuando se produce el accidente es lo más fácil y lo que se suele hacer, pero no arreglas el accidente, solo disminuyes las consecuencias. Hay que ir a la etapa previa, a la etapa anterior, que es en el origen, la fuente, y es donde está el diseño, y es donde más puede hacer el ingeniero industrial. Sobre todo para acometer medidas a largo plazo, medidas de eliminar la siniestralidad a largo plazo. Para coordinar todo esto en empresas y demás, pues también el ingeniero industrial se ha ido especializando, pues no solo en las disciplinas que se aprenden en la escuela, ya hables de termodinámica, metalotecnia, etcétera, sino también en otras, contacto humano dentro de la empresa, en las relaciones laborales, las finanzas, procesos, procedimientos, todo lo que da lugar el funcionamiento de una empresa, ¿no? Entonces el ingeniero industrial tiene una visión más de conjunto quizá que otros profesionales, no solo por los conocimientos que se adquieren en la escuela, sino por luego también en los que nos derivamos en las empresas. Desgraciadamente, en temas de prevención de riesgos laborales, pues ha habido un cumplimiento documental, mero cumplimiento documental de lo que es la ley de prevención. Entonces, pues no han sabido valorar todas esas capacidades y ese potencial en el ingeniero industrial, y muchas veces se han derivado a otros profesionales. Que con el tiempo pues se está viendo ahora que esa labor preventiva no es suficiente, porque lo que se quiere es ir más allá, aseguramiento de la prevención. La ley de prevención es la misma, no ha variado. Lo que ha variado es las exigencias de cumplimiento en cuanto a la filosofía de la misma, y cada vez ese cumplimiento se hace más que sea a largo plazo. También los organismos de control han influido en toda esta situación y han ido evolucionando, y cada vez ya digo que la exigencia va menos en la formalidad y más en la filosofía del cumplimiento de la ley, ¿no? En esta línea, muchos empresarios ya pues han dado cuenta que lo que quieren son soluciones prácticas que sean capaces de engranar con otros sistemas de gestión que hay en la empresa, véase calidad, medio ambiente, etcétera, y que se forme una sinergia con todos ellos. Y aparte de todas las disciplinas que hemos hablado de conocimiento que tiene el ingeniero industrial, pues han visto o están viendo que es un profesional de los que más rentabilidad le pueden dar a ese puesto, ¿no?
Y no solo eso, sino que también, bueno, ahora ha quedado evidenciado un poco el alcance que se ha conseguido en prevención con otros profesionales, y han visto que, bueno, el tener un ingeniero industrial dentro de la empresa, aunque sea inicialmente para los temas de prevención de riesgos laborales, en el que puede desarrollar el departamento de prevención, desarrollar todo el esquema de funcionamiento, un profesional que sea analítico, etcétera, puede incluso conseguir una formación de un profesional dentro de la empresa, y que además puede ocupar en el futuro puestos directivos dentro de la misma empresa en otras áreas de gestión, y es una forma gratuita de hacer cantera también dentro de la propia empresa. Bueno, pues yo lo que quiero es dar ejemplos un poco de lo que he padecido yo a lo largo de 18 años en empresas, cuando he tenido que hacer asesoramientos respecto a dar solución a problemas reales que se tienen en temas de prevención de riesgos laborales, y cómo me ha ayudado precisamente los conocimientos que he adquirido en la escuela de las disciplinas en las que hemos tenido que estudiar, y cómo los he podido aplicar, y que yo creo que quizá alguien que no tenga esos conocimientos no habría podido ser capaz de dar esas soluciones tan definitivas, ¿no? Por ejemplo, en metalotecnia, pues resulta que una vez estuve en una empresa que me llamaron porque había unas cosedoras, pues unas 80 mujeres, algunos hombres, que tenían el problema de que cosían unas telas en las perdona, Javier, que te coja esto. Ven aquí, este canutillo que se pone alrededor se une a la tela plástica del portadocumentos o de la cartera, y entonces a veces cuando cosían ese perfil a la tela, la aguja rompía. Y entonces en la rotura de la aguja se producían proyecciones muchas veces pues a la cara de las trabajadoras, y podía ser pues con un órgano punzante ir al ojo y podía tener problemas, ¿no? Bueno, pues allí era una empresa que tampoco escatimaba en medios, enseguida se habían puesto a buscar soluciones, y primeramente pues la solución fácil e inmediata es recurrir a los equipos de protección individual, que muchas veces, bueno, son un recurso fácil, rápidos, pero que no elimina el problema de raíz. O sea, el Real Decreto de Equipos de Protección Personal te dice que eso es una de las cosas últimas que hay que hacer en prevención, Hay que ir siempre al origen del problema, no estamos en la etapa de contacto, porque aquí no solucionamos la avería. Entonces, bueno, ellos no obstante habían ya facilitado a los trabajadores todos estos equipos y tal, y estaban ideando algún sistema de resguardo, incluso dentro como pantalla en la parte de la proyección de las agujas. Claro, todo esto genera una serie de problemas. Los equipos, pues a veces hay gente que dice que se marea, otros que les hace daño, otros que no sé qué, que se les empaña, que tal. Luego hay que estar vigilando que se utilizan, hay que estar sancionando a la gente que no los utiliza. O sea, es un problema, ¿no? Es mejor recurrir a soluciones más interesantes a largo plazo, y que entonces bueno, pues se me ocurrió a mí recurrir a los conocimientos que tenemos de metalotecnia en cuanto al diagrama hierro-carbono, las propiedades térmicas de los aceros, aleaciones, etcétera. Cuando se conseguían tratamientos térmicos, las propiedades físicas y mecánicas que se conseguían con ellos. Y entonces se me ocurrió preguntarle qué tipo de agujas estaban utilizando para estudiar las características de dureza, etcétera. Me dijeron, no, son alemanas, son las mejores del mercado, las más caras. Y digo, bueno, pero las más caras no quiere decir que sean las mejores para este caso. Sí, porque es que tal. Y digo, bueno, tú consulta con el fabricante y vamos a ver el manual, a ver qué tienes bueno, un tocho de manual para agujas, que empezamos a ver. Digo, mira, pues lo que al final le propuse es que tenían que ser algunas agujas que tuvieran, para aguantar el desgaste que producía esos macarroncillos, pues tenían que tener una dureza superficial alta, pero en caso de impacto que no rompa, sino que doble, con un núcleo resiliente. Entonces, bueno, pues estuvimos viendo el manual y tal, hablando con el fabricante, y al final, pues mira, me lo agradecieron mucho, porque estas agujas eran más baratas, no producían ese accidente de proyección a los ojos, y todos están contentos, ¿no?
Esto yo ya digo, pues es un ejemplo, pues uno de los ejemplos que he traído muchos hasta que nos finalice el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en ergonomía, pues también hice un estudio en una empresa conocida sobre la descarga en tolvas de unos sacos de leche en polvo, que por el tamaño y la manipulación que tenía que hacer el trabajador abrir el saco, volcarlo, etcétera, en esas tolvas, pues estaban produciendo bajas laborales por daños en la espalda a todos los trabajadores que estaban en ese puesto, y había mucha rotación, mucha siniestralidad. Bueno, pues la solución fácil, como siempre, es ir a lo rápido, o hacer rotaciones rápidas de personal, o coger gente, pero no es la filosofía del tema, es arreglar el problema, ¿no? Entonces el problema pues generaba un poco más de conocimientos, y en el aspecto de resistencia de materiales, de física, pues el estudio postural de un cuerpo produce unos esfuerzos en los discos intervertebrales que pueden ser atracción, a compresión, cortadura, etcétera, solicitaciones de esfuerzos combinadas, que va a originar de todo ese estudio unos límites de distancias y de pesos y de dimensiones de manipulación de esos sacos, que podíamos, y basándonos también en los criterios de las cargas máximas admisibles a compresión, tracción, etcétera, que tuve que buscar por ahí en libros de biomecánica, de medicina y demás, pues conseguí establecer eso, una definición del puesto, con unos patrones de distancias, etcétera, y de repeticiones, que al final, después de todo ese estudio, pues lo que se me ocurrió pues es ir a otra solución más práctica. Pero bueno, el estudio estaba hecho orientándonos a ver cuáles son los límites de rotura, etcétera. Al final, ¿qué pasó? Pues que era fácil. Bueno, no era fácil, porque hubo que cambiar hasta los sistemas de fabricación o el que los distribuidores producían con los sacos de leche en polvo, que antes eran de unas dimensiones determinadas, y entonces esta empresa, como era suficientemente grande como para presionar a los suministradores, pues al final se consiguió que lo trajeran en big bags, de unos 500 kilos, y entonces lo único que tenía que hacer el trabajador, que antes estaba todo el día volcando sacos y produciendo daños en las muñecas, en la espalda, etcétera, era simplemente controlar un polipasto para que depositara con una carretilla elevadora, llegara hasta el puesto de trabajo desde el almacén, el big bag, después con el polipasto lo depositara en la parte alta, se abriera y ya descargara, y eso hacía a lo mejor 2 o 3 descargas al día, y el resto del tiempo podía estar controlando y haciendo la gestión de almacenes. Esto, bueno, esta idea a lo mejor sí se puede ocurrir a cualquiera, pero a lo mejor el estudio de distancias de tal, pues no es tan fácil. Y es ergonomía, O sea, al fin y al cabo te dices, ¿ergónomos para quién? Pues para gente sanitaria y tal. Pues no, la ingeniería industrial también tiene mucho que hacer en el tema de ergonomía. Fatiga de materiales, etcétera, materiales del cuerpo humano. En almacenes, pues también se me ocurrió, con el tema de resistencia de materiales, pues ver en las estanterías, antiguamente tampoco se sabían qué resistencia tenían, etcétera. Entonces, después de hacer ensayos en algún almacén con unas estructuras que tenían antiguas, en lo que se vio, una vez conseguida la carga que había por metro lineal, pues se me ocurrió ubicar o distribuir los huecos de las estanterías a las capacidades máximas de peso que tenían en función de los artículos que se iban a almacenar en cada una de las casillas. Es decir, que si en una se iban a almacenar embragues o cajas de cambio y tal, pues se iba a diseñar un hueco de tal forma que no entraran más palets de cajas de cambio del que el hueco aguantara. En vez de estar poniendo máximo 2.000 kilos,
porque luego tienes que estar pensando que el trabajador va a estar calculando que lo que lleva en carretilla son 2.000 kilos. Eso al final en la práctica no se hace. Se dice, esto más o menos lo ha cargado siempre. Tal. Entonces, para evitar eso, pues se hacen estos huecos específicos, se pone que aquí se almacene en un tipo de producto, se hay en el otro, y entonces ya no hay problema de sobrecarga. Bueno, calor y frío industrial. Bueno, pues esto me enseñó pues en un banco de motores que se hacían ensayos por ruido. No tiene nada que ver el ruido con el calor y frío, pero sí la forma de cálculo. Entonces, es muy parecido. El banco de motores en una nave producía un ruido a todos los trabajadores de la nave. Y entonces lo que se hacía era pues que todos tenían que ir a un dispensador de tapones auditivos y por las mañanas y entrar y colocárselo y tal, y estar toda la mañana ahí también con la disminución de capacidad auditiva que tienes para otra serie de cosas o alarmas o avisos de máquinas, etcétera, que el no oírlo pues produce un peligro, y habría que adaptar esos sistemas de aviso al control al sistema de aislamiento que tenga el tapón, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí lo que ayudé a diseñar es una pantalla acústica alrededor de ese banco de motores, pues viendo materiales, viendo espesores, viendo capacidades absorbentes y capacidades aislantes de los materiales, y que la frecuencia crítica no coincidirá con las frecuencias dominantes de esa emisión, de esa fuente de emisión de ruido, para que el ruido fuera realmente controlado o contenido en esta zona donde se hacía el ensayo y que no afectara al resto de la nave. Ya digo que lo de calor y frío, pues cuando hacíamos estudios aquí en la escuela, pues la forma de calcular esos aislamientos en vez de térmicos, etcétera, aquí acústicos, es muy similar, con una serie de coeficientes y con unos índices de aislamiento de absorción acústica, y es prácticamente igual. La solución técnica, que era un apantallamiento con una serie de componentes multicapa en el aislamiento. Bueno, y aquí hay muchos más ejemplos. Mecánica de fluidos, pues para diseños de campanas de extracción localizada y todo el sistema para ver qué extractor se pone, qué potencia de extracción y qué pérdida de carga hay en conductos. Pues esto es trasladado también al tema de contaminantes químicos, de emisiones, vapores, de humos, etcétera, pues es también muy parecido. En máquinas, pues en vez de ir a poner la señal de riesgo de atrapamiento, que la señal se puede caer, etcétera, además que hay un Real Decreto de señalización que te dice que también es la última cosa que hay que hacer en prevención, además de los IPOs de protección individual, porque esto hay gente pues que puede no verlo, puede verlo, pero no se puede confiar la seguridad a que alguien vea algo, ¿no? Yo me acuerdo de una empresa que entré una vez y está llena de carteles de seguridad, de señales de seguridad, que dice, joder, si no he visto alguna, a lo mejor se me cae algo encima, entonces te da miedo pasar, ¿no? Pues eso no puede ser. Lo que hay que hacer es ir a hacer la seguridad en diseño y en el origen, como he dicho antes. Entonces aquí, pues los conocimientos de máquinas, distancias, etcétera, y también de funcionamiento de esas máquinas, del sistema eléctrico y tal, pues te lleva a poder diseñar los resguardos o dispositivos de seguridad asociados a esas máquinas. Otros problemas, pues de electricidad, son básicos. En una oficina, pues que no era una oficina, era una imprenta que estaba en un sitio de oficinas, estaba mal implantada, pero resulta que tenían problemas porque se les disparaban los magnetotérmicos. Entonces, pues estaban todos puenteados. Entonces, ¿qué pasa? Pues el puenteo pues implica pues una serie de problemas luego que deja sin protección a los trabajadores, porque estás anulando diferenciales, que es caso de corriente de fuga, pues que no le dé uno una descarga y que pueda estar en un contacto indirecto con... Bueno, y entonces los conocimientos también de la escuela pues te llevan al final pues a ver el esquema unifilar de la instalación, ver las cargas que hay por cada circuito y hacer una redistribución de cargas, y así pues evitan esas acumulaciones de potencia en una de ellas que hacían saltar los magnetotérmicos. Luego también,
y esto ya termino porque hay muchas más cosas, me parece interesante el saber de tecnologías, porque en los procesos industriales, cuando al técnico de prevención el empresario le lleva y le deja entrar en su empresa para que le solucione un problema, lo primero que se pone es en contacto con alguien de fabricación o de producción, y lo último que quiere es hacerle perder tiempo a ese señor. Entonces te lleva por los sitios de la fábrica, te dice todos los procesos, y luego te pide qué solución damos. Entonces, claro, una persona que no sepa de procesos, que hay instalaciones hidráulicas, neumáticas, eléctricas, veo que la prevención que puede hacer o la solución que vaya a dar, tanto si estás dentro de esa empresa como si estás ajeno y estás asesorando a empresas, como es mi caso, pues es una diferencia muy grande si tiene esos conocimientos de ingeniería industrial que es muy global. Bueno, pues ya he terminado. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por tu presentación. Yo supongo, no le he preguntado a la organización, que todas las presentaciones estarán colgadas en la página web del colegio, con lo cual las transparencias que no te he dejado poner las podremos ver más adelante. La siguiente ponencia corre a cargo de José Rodríguez Herrerías. José Rodríguez Herrerías es ingeniero industrial por la Escuela Superior de Madrid y es el jefe de área de seguridad industrial en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Su puesto, las competencias de su puesto son la potenciación y el desarrollo de las actividades de seguridad industrial en España, en concordancia con lo establecido en la Ley de Industria del año 92. Participa en la elaboración de directivas comunitarias en el ámbito industrial y en la implantación de la política de nuevo enfoque en nuestro país. El título de la ponencia va a ser la ingeniería industrial aplicada a la seguridad en la industria. Hemos visto antes la prevención de riesgos laborales, ahora vamos a hablar de la seguridad industrial. Muy bien. José Enrique. Primera palabra tiene que ser forzosamente de agradecimiento a los organizadores de estas jornadas por la amable invitación de que el Ministerio de Industria puede estar y compartir estos ratos con todos ustedes. Cuando se presentó el tema de la jornada a realizar, de qué hablar, pues la verdad es que son temas tan amplios que muchas veces es muy difícil concretar. Al final siempre hay una receta, y es que si efectivamente primero había una intervención sobre el sector automóvil, después había otra sobre prevención, pues yo voy a hablar de lo que sé. Y lo que sé es toda la seguridad industrial en nuestro país, ligada con un aspecto a la legalidad, a las exigencias de carácter legal y vinculada muy directamente a todo lo que son exigencias e imperativos que derivan de la propia Unión Europea. ¿Y esto qué tiene que ver con la ingeniería industrial? Pues yo creo que a lo largo de mi intervención, no va a ser una intervención en profundidad de detalles, sino va a ser una intervención de flash, lógicamente. Cuando a lo largo de mi intervención veamos los 200 reglamentos, desde línea de alta tensión, centro de transformación, equipo a presión, etcétera, etcétera, veremos que eso, sin el ingeniero industrial, es muy difícil articular. Yo recuerdo, ya tengo algunos años, que en unas épocas más juveniles y que todavía nos dejaban actuar con un mayor grado de, no iba a decir libertad, con las aportaciones personales eran mucho más directas. Nosotros, nuestros reglamentos, cuando hablábamos de lo que hoy llamamos técnico competente, decíamos ingeniero industrial o similar. Toda una serie de circunstancias posteriores pues, derivaron en la palabra técnico competente y quizás en un futuro inmediato no sabemos cómo va a terminar en ese tipo de designación. Pero lo que sí es cierto, y eso constituye una plena realidad, es que los conocimientos técnicos donde más imbuidos están, con un carácter más horizontal y más general, es en la formación de ingeniería industrial. Recuerdo que el primer incidente fue yo, en el reglamento de baja tensión, en el reglamento por ejemplo, de centrales, porque yo, si soy físico, si sé tanta electricidad como el ingeniero, y tenía razón, pero con un carácter más globalizador en la del ingeniero.
Lógicamente, los ámbitos de la seguridad son muy amplios. Yo voy a centrarme un poco en la seguridad laboral, pues yo creo que ya se ha mencionado aquí. No es fácil diferenciar una línea nítida y tajante que pueda separar lo que es seguridad laboral de lo que es seguridad industrial. Si queremos dar un flash, yo me atrevería a hacer algo como que la seguridad industrial debe de preocuparse más que nada de la seguridad, prescripciones de seguridad en el propio producto o la propia instalación. Hay que buscar que esas sean seguras, y la seguridad laboral, buscar más todo lo que es el acondicionamiento del trabajador en su puesto de trabajo y desarrollando su función de trabajo. Es cierto, por ejemplo, y lo hemos visto en casos muy concretos ahora mismo con la intervención de Daniel, pues en los casos que ha puesto, que si la aguja, es cierto que muchas veces habrá casos concretos en una actividad laboral, en una actividad de industria, donde no se contemple a nivel más general lo que es esos aspectos de seguridad y haya que analizarse con un poquito más de detalle tanto en el producto como en la instalación. Y es cierto que, vuelvo a repetir, pues en cada país, la directiva de máquinas, como saben todos ustedes, los franceses la tienen en el ámbito del Ministerio de Trabajo. La directiva EPIS, pues por ejemplo, lo que es en sí la directiva, después el número no me lo acuerdo de memoria, lo que veremos, la directiva de lo que es las exigencias del equipo, esa la tiene industria. La que es el uso del EPI, es decir, en función del riesgo que yo tengo en mi instalación, es una directiva del Ministerio de Trabajo. Bueno, nos movemos con este tipo de no separaciones muy rigurosas, pero yo creo que en el día a día tenemos las competencias perfectamente compartidas. A ver si esto viene por aquí. Después, los grandes accidentes, pues bueno, Ministerio del Interior lo lleva con Protección Civil, la Directiva de Accidentes Mayores. Dentro, centrando en lo que es la seguridad industrial y la propia Ley de Industria, pues yo creo que hay dos acciones. ¿Cuáles son las funciones básicas de esa seguridad industrial? Pues ver, analizar las causas capaces de generar daños y pérdidas, ver las causas que originan que esas causas sustantivas puedan desencadenar esa actuación de accidente, reducir esas causas, tanto las unas como las otras, siempre que se puedan reducir, y en su caso eliminar, y al final, si se produce el accidente, minimizar ese efecto de accidente. Nuestra Ley de Industria, que es la Ley 21, del 92, que es la que contempla todo lo que son los principios y normas generales por las cuales no hemos de regir en el campo de la seguridad industrial, pues en su objeto viene a definirlo ese tipo de actuaciones. La prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños, perjuicios a las personas, floras, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a reducir los riesgos y que el accidente, si se produce, sea el mínimo posible. Para conseguir este objetivo, entramos en lo que son nuestros reglamentos de seguridad industrial. Han evolucionado bastante nuestra estructura de reglamentos. En general, tenemos dos grandes líneas de actuación. Son reglamentos sobre productos industriales y reglamentos sobre instalaciones industriales. Los reglamentos sobre productos industriales, yo diría en un 90%, son reglamentación que proviene de la Unión Europea, mercado interior, libre circulación de productos. Como consecuencia de eso es legislación europea. Queda todavía al margen de ese tipo de legislación lo que es media y alta tensión. Por ejemplo, centros de transformación, eso está quedando actualmente, no se ha entrado. Bueno, se ha entrado en determinados aspectos de forma indirecta, compatibilidad, etcétera, pero no se ha entrado en una armonización dentro de la propia Unión Europea, pero la inmensa mayoría de productos están con normativa procedente de la Unión Europea. El otro campo son el de instalaciones. El reglamento, ¿qué viene un poco a decir? Pues lógicamente el ámbito de actividad, si es productos e instalación, el ámbito que abarca,
pues, las condiciones técnicas que deben de cumplir esos equipos y esas instalaciones. En las condiciones técnicas, en un 99%, bueno, quizás eso sea un poquito exagerado, pero sí en un 80 o un 90%, ya no nos dedicamos a inventar esas condiciones técnicas, se hace referencia a normativa generalmente europea, normativa del CEN, del CNLE, y en su caso internacional de ISO CEI, y si tenemos normativa específica nosotros, nuestra de AENOR, normativa de AENOR, y eso constituye, pues, por ejemplo, en el reglamento electrotécnico de baja tensión, las cifras no me las acuerdo muy bien, pero parece que, yo no sé si hacemos referencia del orden de 230 normas, normas UNE-EN en su inmensa mayoría. Cada norma ya la conocéis perfectamente, lo que estamos diciendo cuando hacemos referencia a eso. De líneas del centro de transformación, es decir, no son reglamentos exhaustivos donde entra el desarrollo pormenorizado del producto o de la instalación. Aprovechamos todo lo que son acuerdos de sectores a través de las propias normas. ¿Qué cosas entran más en nuestro reglamento? Pues los procedimientos de evaluación de la conformidad, generalmente en tema de productos, las obligaciones y responsabilidades de los titulares. Todo esto, vuelvo a repetir, está muy ligado a todo lo que ya son prescripciones que derivan de la propia Unión Europea. Agentes de control que intervienen, lo que eran actuaciones muy directas, el delegado de industria de los años 80 que iba allí a la instalación, veía, no veía, todo generalmente en un 99% de los casos está delegado en el caso de productos a organismos notificados y en el caso de instalaciones a organismos de control. Son ellos los que normalmente hacen estas actuaciones de inspección. Eso no quiere decir que la autoridad administrativa, en este caso de las comunidades autónomas, tengan poder para ejecutar de forma directa ante casos especiales que se puedan presentar o como una actuación de incertidumbre, es decir, puedan ir a hacer esas inspecciones, pero en general ese tipo de actuaciones están sometidas a lo que son los actos de los organismos de control o organismos notificados. Lógicamente, unos organismos que tienen que cumplir unos determinados requisitos y que están sometidos a unos procedimientos antes de autorización y ahora de declaración. La legislación nuestra en España está sometida a esta ley. Si veis, es una ley de la 21 del 92. ¿Qué quiero transmitir cuando hago referencia al 92? Pues que está contemplando dos hechos muy fundamentales. Primero, todo el Estado autonómico, que ya teníamos en aquella época con bastante madurez. Y segundo, todo lo que es el desarrollo de la política del nuevo enfoque que se implanta en Europa. Se crea la resolución creo que era del 8 de mayo del 85, el primer hito que marca inicio de camino y la andadura en este campo, y que después, la primera norma, el aparato de presión simple, fue del año 98, me parece que era. Es decir, ya se empieza a desarrollar toda esa política. Esa política está contemplada y recogida en esta ley de industria. Como consecuencia de lo anterior, tenemos el Real Decreto 251, establece coordinación con todas las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, aquí los ámbitos competenciales son muy amplios, muchas veces conseguir que el propio administrado o el empresario pueda tener una uniformidad de actuaciones en todas y cada una de ellas no son actuaciones fáciles, con lo cual esas actuaciones de coordinación son bastante importantes. Y el Real Decreto 2200. El Real Decreto 2200 es que desarrolla y potencia en nuestro país todo lo que es la infraestructura de la calidad y la seguridad industrial. Yo he hablado antes de dos, he mencionado, quizás muy rápidamente, estos temas la verdad me hubiera gustado tratarlos con un poquito más de tiempo. He dado dos flash muy rápidos. Uno, las normas. Prácticamente el 80% de nuestro reglamento desde el punto de vista técnico son normas. Esas normas pertenecen a organismos de normalización, en este caso en todo lo que son criterios que derivan concretamente en nuestro caso es AENOR el que está haciendo esas normas tanto a nivel nacional como interviene en las que se realizan a nivel europeo, CNRE, y a nivel internacional.
y la propia creación de ENAR, que es la que de alguna forma va a evaluar técnicamente aquellos organismos de control o organismos notificados que han de intervenir en lo que es el desarrollo, el control y vigilancia de nuestros propios reglamentos. Y después tenemos pues ya todo lo que es nuestra reglamentación de seguridad industrial. Ministerio de Industria, directivas comunitarias. Tenemos pues del orden de unas directivas comunitarias que afectan a productos industriales o menos, industriales, con un carácter, una visión amplia. Tenemos del orden de 24. De esas, pues yo creo que aquí tenemos como unas 14 que se llevan directamente por el Ministerio de Industria y tenemos unas 8, o decir que prácticamente casi todas, menos 2 o 3, menos 2, por ejemplo, los motores de naves de recreo, 2 o 3 productos sanitarios, están fuera de la competencia directa o colateral del propio Ministerio de Industria. Es decir, la política del nuevo enfoque es un traje asumido y hecho a medida del propio Ministerio. Directivas, pues de generadora, aparato a presión simple, del 87, he dicho antes del 88, del 87. Aparato a presión del reglamento de productos de la construcción, como ustedes saben ahora hay un nuevo reglamento que entra en vigor a mediados del año que viene, que va a sustituir a la directiva. Equipos de protección individual, aquí nosotros tenemos, esta es la directiva que define las exigencias que tiene que cumplir el equipo, exigencias que tiene que cumplir el guante, el casco, la mascarilla. Es después la otra que veremos en la siguiente pantalla, la de uso, la que dice yo que tengo que utilizar una sierra de cortar madera con estas características, pues el tipo de guante que tengo que utilizar es de clase 1, de clase 2, es decir, selecciona el producto. Esa es otra directiva que selecciona el producto, es competencia más directa del Ministerio de Trabajo. Equipo a presión transportable, máquinas, es decir, cuando estamos hablando de una directiva, estamos hablando de cientos de miles de productos. Cualquier máquina entra cualquier tipo de producto que tiene un elemento en movimiento con posibilidad potencial de producir un riesgo. Hay un tema que quizás es importante y por eso lo quiero resaltar. Estamos un poco en los albores pero que yo creo que en un futuro inmediato puede tener un cierto nivel de desarrollo, que es todo lo que se refiere a los componentes ecológicos. Aquí antes se ha dicho, y me parece que ha sido tú, el tema de diseño, que se ha mencionado por aquí. Es decir, hay dos componentes fundamentales. El reglamento del año 79 de aparatos a presión era que la caldera tuviera una válvula de seguridad y que aquello, cuando la presión sobrepasaba 1.2 de timbre, vale, sigue siendo, eso es válido y sigue siendo válido. Pero hoy por hoy se está yendo mucho más a componentes de diseño. Es decir, el fabricante tiene que entrar mucho más en el diseño, un diseño adecuado del producto. Se está centrando hoy tanto en los temas de seguridad por un lado, pero más que nada en carácter en actuaciones de ahorro energético y de temas medioambientales, de que el residuo que produce al final de su vida útil sea el mínimo. Entonces, este tipo de actuaciones tiene un gran futuro. Esta directiva que tenemos aquí del 95, hay otra que se está adaptando, reciente, que está el reglamento, lo tenemos encima de la mesa, pues es una directiva que se prevé que para cada un transformador, desde una luminaria, desde un televisor, desde un frigorífico, vamos a ver. Bueno, entonces voy a ir más rápido. Me dicen que ya está la hora. Que entonces se exige es decir, bajo dos componentes, es decir, el de medio ambiente y ahorro energético. De aquí está prevista esta directiva que cuelguen como 60 reglamentos. Hoy, al día de hoy, hay publicado 12. Toda esta información de todos estos reglamentos, toda esta directiva, los organismos notificados, las normas a las que hacen referencia, tienen ustedes, está perfectamente actualizada en la página web del Ministerio, en seguridad industrial, legislación de seguridad industrial, y está bastante completa. La actualizamos 2 veces al año. Además con información no solamente de lo nacional, sino también dentro de la Unión Europea. Lo que he dicho es otras directivas compatibilizadas con otros departamentos,
y lo que son reglamentos de instalaciones industriales. Claro, es decir, una ingeniería. Pues ahora mismo sacamos recientemente el reglamento de líneas de alta tensión. Ahora mismo estamos con el reglamento de centrales y centros de subestación. Es decir, por un lado hacemos referencia a las normas, pero por otro lado son actuaciones muy técnicas donde efectivamente el componente del ingeniero industrial es fundamental. No vamos a entrar porque andamos mal de tiempo. Infraestructura, en la infraestructura, en nuestro apoyo reglamentario está en AENOR, la normalización, y ENAC, que en el campo de la seguridad define lo que son los verificadores medioambientales, lo aparcamos en un lado, y aquí son los organismos de control y los organismos notificados según que estas entidades vayan a actuar en el ámbito de productos o de instalaciones industriales. Todo lo que es el tema de la acreditación, después todo lo que es el procedimiento del caso de organismos notificados, cómo se notifican a Bruselas. Vamos a ver, otro flash. Como consecuencia de todo esto, ¿a qué llegamos? Llegamos que, bueno, y la Administración hace el reglamento, lo publica, ¿y quién? Pues los organismos de control o la entidad de inspección son los que vigilan. Hombre, no, las sanciones las ponen las comunidades, las competencias ejecutivas las tienen las comunidades autónomas, las ponen las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros en este sistema que es plenamente liberalizador? Supervisar el sistema, hacer que ENAC funcione de una forma adecuada, que la normalización que nosotros utilizamos sea de forma adecuada y sea, digamos, equilibrada y no con componentes de excesivas partes interesadas. Nosotros en todos nuestros reglamentos ponemos un principio. Antes teníamos un problema muy grande en los reglamentos. A ver, ¿me vas a dejar 5 minutos? No, si no te... Venga, no, 3, vale, siempre los jefes hacen eso en la negociación. Es decir, nosotros, por ejemplo, teníamos muchos problemas con nuestros reglamentos. Es decir, el reglamento, la norma sale con la norma 1.325 del 2010. Después esa norma se cambia y el reglamento quedaba atascado. Nosotros decimos, nuestros reglamentos, pasando en el principio ese de que tenemos una coordinación con AENOR, que en principio la nueva norma es válida para sustituir a la antigua, con lo cual el fabricante, el empresario, está utilizando siempre la última norma que sale al mercado, salvo que la Administración diga de forma expresa que esa norma, porque ahí ha habido no ha sido un sistema, considera que no ha sido un sistema suficientemente equilibrado, denuncie que esa norma no es la adecuada, entonces sigue siendo válida la anterior. Es decir, que automáticamente la evolución de la normalización entra a formar parte de la evolución del desarrollo reglamentario, salvo que de forma expresa la Administración diga esta no es adecuada. Tema de control de productos, pues es un tema bastante importante e implica pues hacer control, es decir, es control a posteriori, que todos los productos que están en el mercado y que entran en nuestras fronteras pues cumplan todo lo que son las exigencias y las exigencias legales. Aquí hay un gran déficit en nuestro país, déficit en la propia Unión Europea, y es el tema, yo creo, que tendremos que resaltar en un futuro. Esto es la política del nuevo enfoque en la Unión Europea, que lo vamos a resaltar, vamos a eliminar. Nuevos reglamentos, pues quizás de todos los nuevos reglamentos, es decir, nuevas acciones legislativas, mencionar una que nos está trayendo un poco a todos locos, la Directiva 2006-123, la Directiva de Servicios, modifica la ley 17, la ley 25, no directamente de esta directiva, pero los visados de los colegios también están muy relacionados con las políticas que derivan de esta directiva, y un reglamento que es el 765/2008, que intenta, yo creo que son 3 objetivos fundamentales. Primero, potenciar todo lo que es la actividad de acreditación en Europa, dentro de lo que es la política del nuevo enfoque. Se designa una única entidad de acreditación en todos y cada uno de los países miembros. En nuestro caso, esa única entidad es AENOR. Y por otro lado, establece a los Estados miembros unas obligaciones, que es la de controlar
que los productos que se comercializan en nuestro país cumplan todas las que son exigencias comunitarias y que, a su vez, se vigile el control de esos productos en aduanas. Esos dos objetivos están marcados claramente por este reglamento, que es un reglamento, si usted lo ve, y que tiene de aplicación de facto sin necesidad de una transposición. Y yo creo que con esto, quizás abusando un poco del tiempo, doy por terminado. Gracias, Enrique. Tenemos dos alternativas, quedarnos sin café o quedarnos sin coloquio. No, las preguntas después de la última presentación. Pero, por favor, nos han pedido encarecidamente que las hagáis por escrito. O sea, tienes unos papelillos por ahí, lo haces. Bueno, pues la última intervención de la mañana va a ser por don José Carlos Pérez Martín, ingeniero industrial, él trabaja en el Ayuntamiento de Madrid y es copresidente de la Comisión de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales del colegio. Ha desarrollado en esta escuela una tesis doctoral cuyo título ha sido Formulación de un método de evaluación de riesgo en caso de incendios en el marco del Código Técnico de Edificación, y es lo que nos va a exponer. La presentación va a ser compartida con Iván Lorenzo, que es el que lleva dentro del colegio la gestión de un método de evaluación llamado Meredicte para aplicar la tesis doctoral de José Carlos. Es un servicio más que el colegio ofrece a los colegiados y a todo el que quiera estar interesado. José Carlos, adelante. Buenos días a todos. Voy a tratar de ser lo más breve posible a tenor de los tiempos que tenemos. En primer lugar, quería explicar cómo surge este nuevo método de evaluación del riesgo de incendios, que se corresponde con sus siglas Meredicte. Este método de evaluación surge, al igual que como muchos profesionales, de la necesidad que tenemos de cuantificar cuál es el nivel de riesgo que tienen los edificios. En mi caso particular, como ingeniero municipal del Ayuntamiento de Madrid, de cara a la concesión de las licencias urbanísticas. De tal forma que, cuando recurro a los métodos de evaluación existentes en la actualidad en el estado de la técnica, lo que aprecio es que los mismos adolecen de alguna de las limitaciones que vamos a ver a continuación. En primer lugar, numerosos métodos buscan simplificar y economizar esfuerzo y tiempo en su aplicación. Como contrapartida, el grado de fiabilidad de estos métodos es reducido. Por otro lado, el concepto de seguridad es un concepto relativo que va a ir evolucionando con la sociedad y difícilmente se pueden adecuar a nuestra realidad actual métodos de evaluación de los años 60, de los años 70 del siglo pasado. Esta es una de las principales dolencias que tiene el método más utilizado en España, más referenciado, como es el método Gretel. Y por último, la totalidad de los métodos, ninguno de ellos se puede afirmar que toma como referencia el nivel de seguridad que está establecido en nuestro marco reglamentario, como es sabido por el Código Técnico de la Edificación. En consecuencia, ello me motiva a la realización de la tesis doctoral, de tal forma que realizo una investigación y un desarrollo con un método de evaluación del riesgo en caso de incendios en el marco del Código Técnico de la Edificación. Tesis doctoral defendida afortunadamente exitosamente el año pasado. Básicamente, para que entendamos lo que es el Meredicte, se realiza una investigación para determinar cuáles son todos aquellos parámetros que intervienen para caracterizar el peligro de los edificios. Identificados los mismos, se hace una investigación para revisar cuáles son aquellos medios de seguridad con los que se puede dotar a los edificios. Una vez identificados todos estos parámetros intervenientes, lo que se hace es una ponderación en virtud de la influencia que van a tener cada uno de estos parámetros, bien en el peligro o bien en la protección, asignándoles un valor numérico. Finalmente se hace una integración tanto del peligro potencial como del nivel de protección global y se realiza una primera propuesta de formulación del método. Todo ello en virtud de las estadísticas existentes, de nuestro marco reglamentario, fundamentalmente el Código Técnico de la Edificación, también el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, el Reglamento de Seguridad contra Incendios de los establecimientos industriales, cogiendo el know-how establecido en los restantes métodos de evaluación y, por supuesto, en virtud del juicio experto.
A partir de aquí, para realizar la validación, se realiza un análisis de sensibilidad matemático con el fin de evaluar el impacto que tiene cada uno de los parámetros en la formulación, de tal forma que el objetivo es identificar desviaciones y subsanarlas de tal forma que dan lugar a una nueva propuesta de la formulación. Básicamente, con esto lo que conseguimos es realizar un análisis comparado, un análisis relativo entre la influencia de los diferentes parámetros, y también podemos realizar un análisis sobre la influencia total de los diferentes parámetros en la formulación. En paralelo, el método científico establece que el planteamiento de una hipótesis debe ser contrastada mediante ensayos. Estos ensayos nos deben de llevar bien a afirmar que nuestra hipótesis planteada es cierta o bien a desmentirla. En consecuencia, lo que se realizan son ensayos, en este caso en el laboratorio principal, que son los propios edificios, de tal forma que se agrupan tres tipos edificatorios: edificios que cumplen el Código Técnico de la Edificación y conocemos a priori que, sometidos al veredicto, el mismo nos debe informar que estamos del lado de la seguridad. Edificios que no cumplen el nivel exigido en el Código Técnico de la Edificación y, en consecuencia, el veredicto nos debe de informar que estamos del lado de la inseguridad. Y, por último, edificios donde se han producido tragedias reales, y el método nos debe de informar que estamos claramente del lado de la inseguridad. Se someten todos estos edificios a la formulación del método, y cuando se identifican desviaciones se vuelve a hacer una reformulación, de tal forma que esto va dando lugar a un proceso muy complejo, muy laborioso, un proceso iterativo que concluye cuando no se identifican desviaciones ni en el análisis de sensibilidad ni en el sometimiento a estos casos prácticos, generando finalmente la formulación final del método. Para que os hagáis una idea, se ha tratado de cubrir la mayor medida posible el abanico de tipologías edificatorias, desde edificios de viviendas unifamiliares hasta edificios de gran altura, grandes hospitales, grandes centros comerciales, edificios de oficinas, edificios, discotecas, etc. Al final se ha batido una tipología edificatoria con 46 casos analizados, y lo más trascendente es que para analizar todos estos casos se necesita una enorme base documental. Se ha cogido de edificios existentes en la realidad, principalmente en Madrid, y también nos hemos suministrado de muchos informes de la NCPA respecto a investigación de incendios reales que han acontecido en Estados Unidos con números importantes de víctimas. Básicamente, el método se fundamenta en que el nivel de riesgo de un edificio es aceptable a partir de que el peligro potencial del mismo es contrarrestado con los medios de protección con que le dotamos. De tal forma que si el nivel de protección global, que lo estamos viendo en el denominador, es superior al peligro potencial, estaremos en un nivel numérico entre 0 y 1, y eso nos indica que estamos del lado de la seguridad. Cuando el nivel de protección global es incapaz de contrarrestar el peligro potencial, nos encontraríamos en un valor numérico superior a la unidad, y nos indicaría que es un nivel inaceptable de riesgo en sentido creciente, en virtud de la tabla que estáis viendo en la pantalla. En consecuencia, mediante este método de evaluación podemos identificar cuáles son los peligros que tiene nuestro edificio, fundamentado principalmente en esos 4 parámetros principales que son desarrollados, como son el tetraedro del fuego, las características de los ocupantes, las características arquitectónicas y el aforo del sector en cuanto a las personas susceptibles de sufrir daños. En consecuencia, va a ser muy útil porque permite identificar todos esos peligros y además los cuantifica con un valor adimensional, medible, un término que es contrastable. En paralelo, también vamos a poder determinar cuál es el nivel de protección en virtud de los medios de seguridad con los que se ha dotado el edificio, o si estamos en fase de proyecto, con los medios de seguridad con los que pretendemos dotar. Básicamente se corresponde con las 6 exigencias básicas del documento básico de seguridad en caso de incendios, del que toma como referencia, y el método sigue toda su terminología, toda su base conceptual, con lo cual las personas que están, los técnicos que estamos familiarizados con el documento básico, bueno, con carácter general se van a manejar muy bien con el método. No obstante, además de las 6 exigencias básicas, para cerrar el círculo de la seguridad, también interviene el plan de autoprotección.
una vez que se han identificado los medios de protección, además los podemos cuantificar para saber el correspondiente impacto. Intervienen 73 parámetros, 28 para cuantificar el peligro potencial, 45 para cuantificar el nivel de protección. Una vez que tenemos el peligro y tenemos la protección, podemos concluir cuál es el nivel de riesgo, que es conceptualmente el valor más necesario, el nivel de riesgo global de nuestro edificio. Ahí tenéis una gráfica que muestra los diferentes niveles de riesgos de los edificios que anteriormente hemos visto de forma somera. En consecuencia, ¿qué utilidad puede tener este método de evaluación? En primer lugar, entiendo que va a ser de mucha utilidad de cara a la concesión de licencias urbanísticas. Ello es porque los proyectistas van a contar con una herramienta de General de Seguridad contra Incendios que les va a permitir demostrar el nivel de seguridad que tiene su edificio. Por otra parte, la Autoridad de Control Municipal va a poder contrastar cuál es el nivel de seguridad del mismo. Especialmente útiles cuando se vaya por la vía que habilita el Código Técnico, por la vía prestacional. Por otro lado, va a permitir la negociación de pólizas de seguro, de tal forma que las pólizas de seguro que tengan los edificios sean proporcionadas, sean acordes al nivel de riesgo real que se está asegurando. De esta manera, una compañía aseguradora podrá, en virtud del nivel de riesgo que tiene ese edificio, establecer cuál es la póliza. Incluso podrá llegar hasta la no aceptación de determinadas pólizas cuando el nivel de riesgo sea claramente catastrófico, un nivel de riesgo inaceptable, y de alguna forma, a la que estamos mucho con los activos tóxicos bajo el punto de vista financiero, pues las compañías aseguradoras podrán derivar esos activos tóxicos bajo el punto de vista de la seguridad contra incendios a otras compañías. Y evidentemente la persona que quiera asegurar su propiedad podrá, y entiendo que es muy útil de cara a la sociedad, podrá pedir reciprocidad entre los medios de seguridad con los que ha implantado voluntariamente al edificio respecto de la póliza que le quiere establecer la compañía aseguradora. Optimización del diseño de los edificios, detección de situaciones de alto riesgo, eso es muy útil para todo el parque edificatorio existente, muchos de ellos, como sabéis, que no están adecuados a la normativa actual, que no tiene carácter retroactivo. Informes periciales en los que, cuando se produce lamentablemente un siniestro, pues suelen haber informes periciales de parte contradictorios. Pues este es un método de evaluación transparente, objetivo, analítico, que permite determinar cuál es el nivel de riesgo que se está evaluando. Control en tiempo real del nivel de riesgo en los edificios, de tal forma que se puede conocer en tiempo real cuál es el nivel de riesgo que tenemos. A título de ejemplo, el nivel de riesgo de una discoteca un martes a las 10 de la mañana en nada tiene que ver con el nivel de riesgo que va a tener esa discoteca un viernes de fin de año a las 3 de la mañana. Pues con el método nos va a permitir establecer en tiempo real cuál es el nivel de riesgo en las diferentes tipologías, muy útil fundamentalmente para edificios multifuncionales. Mapas de riesgo de incendios en la edificación, de forma similar a los mapas de ruidos, que va a permitir que los municipios establezcan de forma estratégica sus parques de bomberos, etc. Concluyendo, el MEDEDICT sistematiza la forma de identificar, de analizar y de evaluar el peligro, la protección y, lo que es determinante, el riesgo en caso de incendios en la edificación. El método ofrece equilibrio entre el número de fuentes de entrada y la transparencia y sencillez en su aplicación. El método desarrolla múltiples parámetros novedosos o con un enfoque innovador e integra coherentemente los mismos. El elevado número de parámetros que intervienen nos va a ofrecer una elevada exhaustividad y confianza en los resultados obtenidos. El MEDEDICT es el primer método de evaluación que toma como referencia nuestro marco reglamentario, el Código Técnico de la Edificación, y además es un método que va a permitir viabilizar o facilitar la viabilidad de la opción que ya establece el Código Técnico del diseño basado en prestaciones. Muchas gracias. Iván Lorenzo es el que se encarga del proyecto MEDEDICT en el colegio y nos va a explicar un poco cómo funciona la aplicación dentro del colegio. Buenos días. Mi nombre es Iván Lorenzo, soy ingeniero industrial. Ya, gracias.
no utilizan el micrófono, así que lo haremos. Voy a ser rápido porque ya llevamos mucho tiempo y ustedes tienen que hacer la turno de preguntas. Como ha explicado mi compañero José Carlos, a partir del método Benedicte, el Colegio de Ingenieros Industriales ha creado el servicio Benedicte, del cual yo soy el jefe de producto, que no es más que la plasmación en el mercado de la política de apoyo a los emprendedores que lleva hace mucho tiempo el Colegio de Ingenieros Industriales. ¿Qué es el servicio Benedicte? El servicio Benedicte es una aplicación informática diseñada para trabajar en la nube, es decir, se trabaja en Internet, y para utilizarla se pueden emplear cualquiera de los navegadores más habituales a día de hoy. No garantizamos la funcionalidad total con Safari, o sea, con Mac, pero en principio funciona bien. ¿Cómo hemos dimensionado o gestionado el servicio Benedicte? Para nosotros es un sistema de gestión del riesgo de incendio para los edificios, compuesto de 3 elementos: el Benedicte, que es el motor de cálculo, un módulo de gestión que se encarga de organizar toda la información, los usuarios y los informes, y por último, los informes, que es la parte que aporta mucho valor añadido al servicio. No les detallaré hoy ninguno de estos aspectos porque no tenemos tiempo y pasaré rápidamente a aplicar lo que son los informes. Hay de 3 tipos: el informe prescriptivo, prestacional y el comparativo. Todos ellos tienen partes comunes, por tanto les detallaré un ejemplo del prescriptivo y veremos que son todos iguales. Los informes tienen 7 partes comunes, con un número variable de páginas en función de la información que haya introducido el usuario. La primera parte corresponde a la primera página, es en la que se identifica el sector con todos los parámetros que permiten identificarlo de forma unívoca, y se aporta información relativa al cálculo del nivel de riesgo de incendio final. En esta misma página, y en este caso también la segunda, se aporta ya lo que es la información relativa al peligro potencial que ha introducido el usuario, determinada en este caso por estos recuadros azules. La tercera parte corresponde a la misma información que ha introducido el usuario, pero referente al peligro. Y en la cuarta parte ya empezamos a tener información interesante, como es la que hace referencia al análisis global del nivel de riesgo. Se aporta de una forma gráfica muy clara. La columna referente al nivel de riesgo tiene asociado un valor numérico y un color que va ligado a la leyenda, y al mismo tiempo se aporta un comentario orientativo para el usuario que le permite saber cómo ha hecho el cálculo. En la parte quinta se analiza de forma exhaustiva todo lo que hace referencia a los parámetros principales del peligro potencial, de forma numérica y porcentual. Se aportan criterios de interpretación y se hace llamadas sobre parámetros secundarios que ha introducido el usuario, que consideramos que es necesario prestar una especial atención de cara a poder modificar aspectos del peligro. La parte sexta corresponde a lo mismo, pero relacionado con lo que es la protección, también de forma numérica y de forma porcentual. Y finalmente la última parte del informe hace referencia a las condiciones legales del servicio Benedicte y las limitaciones del método. Como toda esta explicación de lo que es el método Benedicte y la aplicación del mismo, la aplicación es complicada, el Colegio de Ingenieros Industriales ha desarrollado formación asociada a este servicio en forma de, primero, un curso básico en el que se detalla durante 3 días, 4 horas al día, todos los aspectos del Benedicte y se hacen análisis de casos prácticos con la herramienta. Un curso avanzado en el que solo se analizan casos de especial complejidad, y finalmente con el máster ISTI, una labor pionera en lo que es la protección contra incendios desarrollada también por el Colegio de Ingenieros Industriales. Son 350 horas lectivas, más entre 100 y 150 desarrolladas por el propio alumno. Toda la información relativa a este máster la pueden encontrar en esta dirección. Y para potenciar el uso de esta aplicación informática relacionada con el método Benedicte, desde el servicio Benedicte proporcionamos a todos aquellos interesados una modalidad de pruebas en la que durante 30 días cualquier usuario puede utilizarla de forma gratuita, 90 días los alumnos, disponiendo de todo lo que permite el servicio Benedicte, con la única excepción de que no se pueden realizar informes, porque es el valor añadido y digamos que es una forma de atraer clientes. Pero bueno, por lo demás todo es perfectamente utilizable por los usuarios. Esto ha sido todo. Pueden encontrar toda la información relacionada con el Benedicte, tanto la formulación y más información complementaria, análisis de casos de usos, en esta página, y no me queda más que agradecerles su atención y muchas gracias. Señores ponentes, ahora os toca a vosotros. Bien. Por supuesto, cuando salgamos ya no habrá café. Si alguno queréis ir a tomar el café,
pues os vais, porque hay muchas preguntas. Hay algunas que son... Ya, por supuesto. Preguntas muy filosóficas y preguntas más concretas, y voy a empezar por las más concretas. José Carlos, aquí hay una persona que dice: ¿por qué no han hecho un estudio en el metro? No me ha parecido verlo en los 46 casos estudiados. Vale, un estudio en el metro. Es una pregunta muy interesante y que denota conocimientos por parte de quien la ha planteado, en el sentido de que el metro ofrece un nivel de riesgo bastante elevado. Una implantación subterránea o una implantación en la que se produce la confluencia entre el sentido de la evacuación y el sentido ascendente de los humos, y es una implantación realmente compleja. No se ha aplicado al método porque, con carácter general, los usos para los que está diseñado son los usos reflejados en el código técnico de la edificación. Y el método tiene una implantación de una red de galerías suburbanas, sometidas además a unos movimientos de fluidos bastante complejos, con los efectos pistón por un lado de los metros, entrando y saliendo de las estaciones, con esa ventilación que tenemos, con esos pozos de ventilación en las zonas intermedias entre las estaciones, que lo hace realmente complicado, y que requeriría un análisis, bajo mi punto de vista, más con otras herramientas de ingeniería de seguridad contra incendios, como es el modelado, la simulación computacional, con la que el método es absolutamente compatible. El método se va a continuar desarrollando para otras muchas tipologías, y entre ellas pues no se descarta el poder abordar las redes suburbanas de transporte, pero como tal, reitero, es un caso muy particular y además muy delicado, con ese movimiento masivo de pasajeros, etcétera, etcétera. Otra pregunta sobre el Meredicte es: ¿qué validez oficial tiene actualmente el método Meredicte? ¿En la Comunidad de Madrid, en otras comunidades, internacional? Pues, como he indicado anteriormente, es un método que se desarrolla, se concluye el año pasado, aunque es un método que no se va a concluir nunca. Es un método que es un método empírico, y es un método que no es dogmático, y va a estar abierto a ser afinado con el paso del tiempo y con el sometimiento a casos prácticos donde se puedan producir determinadas asperezas. En la actualidad no cuenta con ninguna validación oficial. Cuenta con el respaldo del Colegio de Ingenieros Industriales, con la tesis doctoral que se ha realizado, si bien, no obstante, ha sido objeto de presentación de documento reconocido para que el Ministerio, pues, de alguna forma lo sancione. Como sabéis, dentro de los documentos reconocidos están previstos que los métodos de evaluación. Entendemos que este método de evaluación puede ser un método de muchísima utilidad para todos los actores relacionados con la seguridad. Evidentemente, el Ministerio de Fomento, en su caso, deberá de pronunciarse sobre el reconocimiento del método, y esperemos que sea en un breve espacio de tiempo. Gracias. Ahora tengo unas preguntas para el señor Rodríguez Herrerías. La primera es: ¿qué opina de la seguridad en energía nuclear? La persona que la ha planteado tiene un familiar trabajando en una central nuclear y supongo que está preocupado. Pues lamentablemente... Gracias en la pregunta a nivel de los ponentes. Lamentablemente no voy a poder responderle en ese aspecto, porque no está dentro de lo que es mi actividad. Tenemos dos grandes compartimentos, lo que es industria, lo que es energía, y energía nuclear va completamente aparte, no es el área a la que yo llevo, pues entonces no soy especialista en el tema. Como persona, no como funcionario del Ministerio de Yo personal. Que piense que está aquí en mi cámara. Pues yo creo que hoy por hoy, mira, el otro día sí, yo el otro día salió una noticia con respecto a China, donde se iba, no sé si eran del orden de 300 centrales nucleares. A mí la primera reflexión que me dio, vuelvo a repetir, ya, pues bueno, tengo algunas canas, es que nuestro país, allá pues yo creo que estaba en la fase de estudiando la carrera y después recién terminado, fuimos un país puntero en todo lo que era tema nuclear.
Teníamos por un lado la tecnología, bueno, teníamos centrales que provenían de tecnología alemana, de tecnología americana, de tecnología francesa, y al final la asunción de todas esas tecnologías, yo nunca he trabajado en energía nuclear ni he estado relacionado con los temas directamente de la energía, se creó una serie de empresas y de técnicos de una superespecialidad que cuando después ha ido todo el proceso que hemos tenido en el ámbito nuclear, no solamente aquí en España, en Europa, Francia quizás ha quedado un poquito más aislada, a mí me da bastante pena que ese bagaje tecnológico se haya quedado un poquito estancado, un poquito rezagado, porque yo creo que llegamos a un momento que quizás, habiendo sido un poquito lo que los japoneses, habiendo sido elementos que absorben tecnología de todos, tuvimos un nivel tecnológico muy elevado. Ese nivel tecnológico, lógicamente, y si ves, sí es cierto, podremos sacar determinados casos de accidentes, que la accidentabilidad pasa como en el tema aéreo. Cuando analiza la accidentabilidad, sí, pues comparado con lo que es en el vehículo y tal, no es tan elevado. Yo sí tengo garantía en la seguridad nuclear. A mí es una energía que es barata y que el riesgo existe cuando lo levantamos todos los días. El incendio que no se ha previsto bien, el riesgo existe, el ascensor que se nos puede caer. Yo no creo que hoy por hoy sea uno de los elementos que más siniestrabilidad pueden producir. Sin embargo, y además en concreto para nuestro país, con los problemas energéticos que tenemos, yo no tengo ninguna, mi decisión es técnica y no tengo decisiones políticas, pero para mí es un tema que habría que potenciar y defender. Siguiente pregunta para Herrerías. Actualmente, fuera del reglamento de baja tensión y de la normativa europea existente, no hay ninguna específica en España sobre manipulación de vehículos eléctricos en puntos de reparación. ¿Se está desarrollando o se va a desarrollar? En caso afirmativo, ¿para cuándo está prevista su publicación? Vehículos eléctricos, ¿no? Vamos a ver. Todas las cosas. Sí, hay un proyecto de reglamento que modifica en el reglamento de baja tensión, como no sé si sois compañeros y de ustedes, como todos sabéis, hay una ITC nueva, un proyecto sobre la recarga del vehículo eléctrico. Eso tuvo una fase de arranque muy rápida, muy acelerada. Se terminó la ITC, yo creo que es un documento que está bastante bien hecho, es un documento bastante válido. Y pues para daros datos concretos, yo me incorporé de vacaciones el día 30, el día 31 pasó de julio, pasó a informe de la Secretaría General Técnica y estamos pendientes del informe de la Secretaría General Técnica. Los procedimientos a posteriori son básicamente analizar si hay algún tipo de objeción o los comentarios que vengan, después pasarlo a Bruselas, pasarlo a Consejo de Estado y Consejo de Ministros. Yo diría que tiene dos grandes componentes básicos. Uno que es el componente técnico, tecnológico, que no hay ningún tipo de problema. Después tiene otro componente que es un cierto carácter de retroactividad para grandes centros comerciales, llamamos el Corte Inglés, grandes aparcamientos, para establecer un adecuamiento mínimo de instalaciones en función de lo que es la capacidad previsible del parque de almacenamiento. Intentando resumir y contestar, a ver si en mediados del año que viene puede estar en el boletín oficial del Estado. No. Hay algunos, sí. No. Esto solamente es la problemática de recarga. Una recarga. Sí.
sí, tiene ciertas peculiaridades. Oye, ahora tengo, perdona, porque si no, no llegamos. Tengo 4 preguntas políticas. Yo no soy político, soy como ingeniero. Las leo todas juntas porque Venga, van pues todas sí. en el mismo sentido. Directivas de la UE, Alemania siempre las controla, lo pone entre comillas, a su favor. España también, o las tenemos que aplicar tal cual o directamente no transponerlas. Y hace una segunda pregunta. Entre Rumanía y Luxemburgo, ¿no hay demasiada diferencia de PIB por persona para aplicar directivas finalistas? Esta es una pregunta sobre la transposición. Luego viene otra que dice, la interpretación de lo legislado por las comunidades autónomas, 17, siempre con criterios diferentes, con los problemas derivados de esta diferencia, ¿no cree que la interpretación debería ser solo una a nivel estatal, ministerio, con la reducción de costes y aumento de eficacia que supondría? Sobre todo hablando de temas técnicos. La otra, yo creo que no tomé muchas notas porque Vale, no, sí, todos no. sabemos por dónde van los tiros. Hay muchas normas que vienen impuestas por la Comunidad Europea, hay muchas normas que las dicta nuestro gobierno español, hay muchas normas que emiten las comunidades. Cumplimiento. ¿Qué posibilidad hay de armonizar todo ello? ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Quién puede hacer algo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y la última, ¿cómo se garantiza la unidad de mercado en España dada la transferencia en materia de aplicación de la normalización? Bueno, yo creo que son preguntas muy políticas, que no sé si esta mesa es para contestarlas. No, yo creo que sí. No, en primer lugar, respecto a la primera pregunta, yo el tema no lo plantearía en la comisión. Es cierto decir, hoy por hoy las directivas son muy amplias, muy generales, establece lo que son las exigencias de seguridad y lo demás todo es un manual copiado una de otra donde no entra en unas, es decir, no hay un elemento diferenciador. Donde sí puede haber algún componente más de peso específico en apoyo de uno o de otro son en las propias normas armonizadas. Es decir, las directivas, las normas establecen como presunción de conformidad con el cumplimiento de la directiva cuando tú cumples con una norma armonizada, una norma mandatada, de las cuales la Comisión le han dado un mandato al CNCNLE y se hace la norma. Son en estas normas, que sí se establecen por el CE o por el CNLE, donde sí hay más posibilidad de establecer criterios específicos. Lo que son en la directiva son unas, como digamos, exigencias básicas de seguridad que no entran mucho en una problemática muy específica. Es decir, yo, en los temas de industria, hoy por hoy, eso no lo considero que sea un elemento básico. La interpretación, pues efectivamente, esto es un problema real que tenemos la estructura que tenemos y yo creo que todo es mejorable y cada uno debe de hacer un esfuerzo por mejorarlo en su ámbito de actividad. Nosotros tenemos dos. Uno que era ese real decreto que yo he mencionado de coordinación. Al año solemos tener 2 reuniones como mínimo con las comunidades autónomas, tenemos 2 o 4, mínimo de 2, con objeto de buscar criterios de aplicación de todos y cada uno de los reglamentos. Pero independientemente de eso, como vosotros sabéis, todos los reglamentos hoy por hoy siempre ponemos una coletilla, que se publicará una guía. ¿La guía qué es? Pues ese código que antes se utilizaba y todo, se sigue utilizando. Es decir, es la reglamentación explicada un poquito para técnicos, estableciendo esas casuística que es bastante más frecuente de lo normal y que en el articulado no está. Esas guías las estamos desarrollando, el reglamento de baja tensión se han desarrollado bastante, casi todos los reglamentos estamos procurando desarrollarlo. ¿Qué es lo que tendremos ahí? Pues esa disparidad de criterios que puede haber en las comunidades autónomas que converjan todas en la guía, porque lo que sí es cierto que una vez publicada la guía, ya no es fácil que por parte de algún técnico de una comunidad autónoma establezca elementos discrepantes con los que hay esa guía, porque ya sería una responsabilidad directa. El tema ya es más complicado. Armonizar actuaciones era un poco, pues yo creo que va en esa línea. Sí, bueno, una cosa, no sé si armonizar, dicho de normalización, no es de normalización, el organismo de normalización es único, es AENOR a nivel nacional. Yo creo que está más que nada con la dispersión de desarrollo legislativo que existe en algunas comunidades autónomas. Como sabéis perfectamente... Ya, bueno, aquí el hecho de hablar de normas no se refiere a que sea... imagino que es normas que están referidas... Sí, la palabra norma se emplea muchas veces para textos reglamentarios. Como vosotros sabéis, y además hasta lo tengo aquí, pero no lo voy a enseñar, como vosotros sabéis,
uno de los objetivos del Gobierno era la unidad de mercado, En base a eso, nosotros concretamente, ¿dónde está el tocho? Este es el tocho. Nosotros tenemos, aquí tengo en esta información que tengo aquí, que no, toda la legislación nuestra, con toda la legislación de toda y cada una de las comunidades autónomas que establece exigencias y peculiaridades. El trabajo de entretenimiento que tenemos que hacer en nuestros ratos libres es, primero, hacer un análisis de nuestra legislación con objeto de intentar simplificarla en la medida de lo posible. Yo creo que, bueno, algo se podrá, siempre se puede mejorar las cosas. Y, en segundo lugar, sería ir analizando esa legislación de todas las comunidades autónomas con objeto de intentar buscar uniformidad y convergencia. El objetivo es muy complicado, muy difícil y sobre todo con otros problemas de carácter legal que son los competenciales de todas y cada una de las comunidades autónomas. Puede tener dos fases, a lo mejor estoy hablando un poquito adelantando acontecimientos porque no es política del Gobierno que todavía no se ha desarrollado. Yo creo que va a tener dos fases de desarrollo. Y eso parece que son los objetivos. Una de ellas es que, como publicar una ley marco, donde se establezcan pues, unos principios y unos acuerdos generales, que, por ejemplo, una autorización que a ti te dan en una comunidad valenciana, pues automáticamente y sin necesidad de más trámites te valga en Aragón o te valga en Andalucía. Es decir, una serie de artículos básicos para aplicación directa independientemente de todo lo legislado. Y después sería, con objeto de clarificar las actuaciones del propio administrado, que no se vea una ley, que muchas veces el administrado no llega a las leyes, están ahí, pero no la aplica, y aplica más las recetas de órdenes y tal que tenemos en cada comunidad autónoma, sería hacer converger, ir retocando y modificando toda esa legislación. En ese trabajo estamos, concretamente el Ministerio de Industria y nosotros, con todo este tocho que tengo aquí, con todo esto en la unidad de seguridad y calidad industrial. Otra pregunta que hice a todos los ponentes. Dentro de seguridad y prevención, ¿hay alguna actividad profesional en la que el ingeniero industrial tenga reserva de la actividad profesional? En caso que no, ¿por qué? ¿Y cuáles son las actividades que consideran que sí debe tener el ingeniero industrial para esta reserva de actividad? Yo yo voy a hablar. El concepto de reserva de actividad cada vez va a menos. Es decir, hoy por hoy la liberalización de los mercados es un técnico competente y punto. Yo empecé mi intervención, que además he visto que ha sido muy breve y muy rapidilla, pero bueno, ha sido decir, con que efectivamente yo ponía antes de ingenieros, yo creo que la palabra era ingenieros industriales o similar o algo así. Eso es lo que has dicho. Y todo eso cada vez va perdiendo. Es decir, usted es competente. ¿Cuál ha sido nuestro problema? Pues que nuestras titulaciones han sido siempre amplísimas. Empezando por la nuestra, los propios industriales. Yo con mi especialidad metalúrgica soy capaz de firmar una central nuclear. Y eso es así. Pues lógicamente pues el físico tiene también su titulación, su marco de titulaciones, y todo eso ha hecho que se cree un cierto nivel de incongruencia. Y efectivamente, cuando tú eso te metes en impugnaciones de carácter legal, ¿por qué pone usted esta titulación si yo también tengo esas competencias? A eso le añades el tema de Bolonia y entonces ya el tema es mucho más complicado. La idea que yo tengo, yo sé que el colegio está peleando, el otro día tuvimos una reunión en el Ministerio, tanto nosotros como los del ICA están librando una batalla bastante importante, pero hoy por hoy reserva de actividades, la política que hay es que sea muy, muy, muy reducida. Y luego hay tres preguntas que tienen el mismo sentido. La primera es, ¿hay formación sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la escuela? La segunda es, habiendo sido los ingenieros industriales pioneros en la prevención de riesgos industriales, ¿en cuántas escuelas de ingenieros industriales imparten másteres en prevención de riesgos laborales? Y la tercera es, ¿para cuándo la especialidad de seguridad industrial y prevención de riesgos laborales dentro de la ingeniería industrial? Desarrolla mucho más el tema, pero yo creo que con esa idea de que qué pasa en la escuela con la seguridad y la prevención. Yo aquí hay un profesor de la escuela, no sé si hay alguna asignatura. En mi época había una María que se llamaba seguridad, señor Cortés.
Cortés daba la clase. A ver, que yo sepa, expresamente no. Otra cosa es que ahora en Bolonia esto va a ser ya tremendo. Ya en la formación del Plan 2000 había muchas asignaturas de libre configuración, libre elección, que yo sepa, aquí en esta escuela no hay ninguna específica en este sentido, pero digamos ahora mismo el ingeniero que sale de esta escuela, la formación es muy variopinta. O sea, antes, digamos, en el Plan 76, el que salía con una especialidad determinada se conocía muy bien el itinerario que había seguido porque había muy poca opción. Hoy en día hay tantísima opción que aun saliendo con una especialidad que yo conozca específicamente, no. Que yo conozca, no. Si tú lo conoces mejor. Bueno, conozco un poco la trayectoria que ha habido. Hablo de asignaturas regladas. Hablo de asignaturas regladas, ¿eh? Asignaturas regladas. Pero vamos. Yo hace poco consulté en ANECA los másteres de prevención de riesgos laborales. En la Comunidad de Madrid hay 2 universidades que dan un máster de prevención de riesgos laborales. Las reales, la Carlos III y la Juan Carlos I. Pero en las 2 están dentro de la rama social. O sea, abogados, filósofos, no sé qué. No hay ninguna escuela de ingenieros industriales en la Comunidad de Madrid, y debemos tener media docena, que hagan un máster de prevención de riesgos laborales. Y, lógicamente, en las 2 universidades donde se da el máster, los profesores son sociólogos, filósofos, abogados, y puede que por ahí despistado haya algún ingeniero de algo, ¿no? Pero está claro que eso nos falta. Y yo, perdona un momento, que me gustaría ponerlo como una conclusión de esta mesa. Por favor. Decía que en la Universidad de Jaén hay un máster de prevención de riesgos laborales y ocurre, como has comentado, que está dirigido desde Derecho, sociólogos, y nosotros, como ingenieros, el Departamento de Ingeniería Mecánica, en este caso, participamos puntualmente, por ejemplo, en el caso de seguridad en las máquinas, pero a mí este tema es un tema que me escuece bastante, porque desde que empezó a trabajar yo en esto, antes de que empezara la ley de prevención, cuando salió la ley, el reglamento, empezaron a acogernos a los de las mutuas para impartir los másteres de prevención, pues en ICADE y tal. Yo desde ese momento quise componer un máster de ingenieros para ingenieros, pero incluso con el proyecto que llevaba ni me lo pude meter a través del colegio ni a través de la escuela, por personalidades jurídicas determinadas, por historias. Ese mismo proyecto lo he llevado a otros sitios y lo han impartido perfectamente. Y así he conseguido... lo que pasa es que antes dependía del Ministerio de Trabajo, ahora depende del Ministerio de Educación, y el plan Bolonia es diferente. Antes del Ministerio de Trabajo se podía dar el máster a través de cualquier escuela de formación, un sindicato, una organización, un colegio, y yo he estado dando en muchos sitios de esos. Pero desgraciadamente, y muy a mi pesar, y por más que lo he intentado, de todas formas, esto es una cosa que lo tenemos y soy bastante perseverante en esto, lo tenemos aquí en el colegio, en la Comisión de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales. Es una de las cosas que tenemos siempre en mente, no en mente, sino como acciones. Hemos estado hablando con el director de la escuela y a través del colegio, y tratamos de llegar a industria por ese motivo. Nos están echando. Vale. Muchas gracias a todos. Ahora te toca a ti. Joder.